Estimados contribuyentes, reciban un cordial saludo de la Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto al débito y crédito fiscal propiamente. Y también es necesario mencionar de que el impuesto al valor agregado en este momento tiene 5 regímenes a disposición del contribuyente. El principal, por así llamarlo, y el que realmente carga una tarifa del 12% es el régimen general. Este es el que genera ese y crédito fiscal. Para eso necesitamos conocer un poquito más, ¿verdad? Y a profundidad sobre el régimen general para dar inicio al desarrollo del foro. Y quisiera consultarle a la licenciada María Joaquina que nos indique en qué consiste este régimen general del IVA, por favor. Ok, sí, gracias por la pregunta, licenciado. Y hablando del régimen general, podemos decir que realmente este es el único régimen que contiene el tipo impositivo del 12%. Claro, hay que considerar que el legislador ha dejado dentro del decreto 27-92, que es la ley del impuesto al valor agregado, otros regímenes que, aunque estén contenidos dentro de esta ley del IVA, es necesario aclarar que no es IVA lo que está el tipo impositivo que se aplica en estos regímenes, debido a que el tipo impositivo que tiene asignado estos regímenes no es el 12%, sino que hablamos de un 5%, de un 4%. Ahora bien, en el régimen general no hay un monto mínimo ni un monto máximo para permanecer en él. Y podríamos decir que el régimen general es el cual al que debería de inscribirse, como decimos en el buen chapín, de cajón. Deben de inscribirse los contribuyentes que realizan actividades que dentro de la ley están establecidas como hecho generador del IVA. Pero debemos observar que la ley da oportunidad al contribuyente que, de acuerdo al comportamiento de sus ingresos, a la actividad que realiza, puede elegir cualquiera de los otros 4 regímenes que están contenidos dentro de este decreto. El contribuyente que está inscrito en este régimen general debe observar algunas obligaciones formales específicas de este régimen, como lo es autorizar facturas, emitir facturas en las cuales debe de cargar el 12% y cuando se trate de compras que realice debe pagar ese 12%. Otra obligación formal que podemos mencionar de este régimen es habilitar un libro de compras y un libro de ventas, en el cual deben de operar respectivamente las facturas emitidas y las facturas recibidas o exigidas en las compras que realice. Es importante aclarar que para efectos de pagar el impuesto al valor agregado, la ley permite que para la determinación del mismo en este régimen general se haga la resta de los débitos fiscales menos los créditos fiscales y la diferencia que resulte de dicha operación será el impuesto que el contribuyente debe pagar, o puede ser que salga un saldo de ese crédito fiscal a favor del contribuyente. Solo quiero agregar que para el formulario que se utiliza para efectos de presentar la declaración en este régimen es el SAT 2237. Este formulario está parametrizado para que, de acuerdo a los valores ingresados, el formulario de forma automática efectúe la determinación o calcule el débito fiscal y el crédito fiscal, y por consiguiente dé como resultado el saldo de impuesto a pagar o el saldo del crédito fiscal a favor del contribuyente. Muchas gracias, licenciada María Joaquina Líquez. Es importante recalcar eso que usted mencionaba en relación a que hay otros 4 regímenes, ¿verdad? Hay 2 del pequeño contribuyente y 2 especiales agropecuarios, donde hay tarifas distintas. Entonces, desde ahí debemos de descartar a estos 4 regímenes para este tema que estamos hablando, porque el crédito fiscal no se genera en ninguno de estos 4 regímenes, ¿verdad? Cabal, como lo mencionó la licenciada, el régimen general del IVA es el único que contiene
el impuesto como tal, ¿verdad? De ahí su nombre, impuesto al valor agregado. Es el que contiene este 12%, el cual es cargado en las operaciones afectas. Ahora bien, usted mencionaba el débito y crédito fiscal, y para eso pues yo le voy a consultar ahora al licenciado Álvaro que nos indique a qué se refiere el débito fiscal, qué es crédito fiscal, por favor. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Pues en este caso es importante indicar en cuanto a las definiciones tanto del débito fiscal como del crédito fiscal, refiriéndonos en primera instancia al débito fiscal, el cual se regula en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, específicamente en los artículos 14 y 14A. Y como definición, pues podemos mencionar que el débito fiscal es la suma del impuesto incluido en las operaciones afectas tales como ventas, prestaciones de servicio, realizadas en el periodo impositivo correspondiente, que mencionábamos que es de forma mensual. En este caso, el vendedor o prestador de servicios, en este caso, actúa como un agente de percepción y deberá pagar este impuesto a la administración tributaria dentro del mes siguiente al periodo mensual finalizado. Es importante también manifestar que para efectos tributarios, la base de determinación de este débito fiscal es el precio de venta del bien o servicio prestado, el cual, como indica la ley, indicamos en el artículo 14, en todos los casos debe estar incluido en el precio ofrecido al público. Es importante también indicar que de acuerdo al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, este débito fiscal puede ser compensado con el crédito fiscal, cuya procedencia es tema también en esta oportunidad de lo que estamos abordando. En cuanto a las ventas y prestación de servicios, de acuerdo a los artículos 11 y 12 de la Ley del IVA, la base imponible es el precio de la operación, menos los descuentos concedidos, los reajustes o recargos financieros, si es que existieran en ese sentido, así como cualquier otra suma cargada por el vendedor o prestador del servicio, el cual es importante indicar que debe estar figurada dentro de la factura correspondiente. A manera de poner en contexto un poco sobre el crédito fiscal, era importante establecer ese antecedente para entrar en materia del concepto de crédito fiscal. Y el mismo pues es representado específicamente por el IVA pagado en las compras tanto de bienes como servicios por parte del contribuyente durante el mismo periodo que hablábamos anteriormente. Eso es lo que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el artículo 15. Es importante mencionar que el crédito fiscal procede para su compensación por la importación y adquisición de bienes y utilización de servicios que se vinculen directamente con la actividad económica del contribuyente. Lo mismo sucede cuando hay una compra, una importación o construcción de activos fijos que tengan vinculación directa en el proceso de producción o comercialización de los bienes y servicios en el caso de la entidad objeto de la que va a determinar este crédito fiscal. Juan Carlos. Un detalle muy interesante es que en el caso del crédito fiscal relacionado a activos fijos, el mismo no debe integrar el costo de compra, y eso es por efectos de depreciación, porque estaría incluido también para efectos de depreciar. Entonces, en este caso, pues la ley establece que debe suprimirse ese crédito fiscal para determinar ese valor, Juan Carlos. Gracias, Álvaro. Aquí en relación a este crédito fiscal, pues es el tema de hoy, ¿verdad? La procedencia propiamente. La ley establece un parámetro, yo le llamo una regla general, porque para mí tal vez así lo percibo. Y esto pues está en el artículo 16 de la ley del IVA. Nos indica de que ese crédito fiscal se genera cuando esas compras, que es lo que mencionó también el licenciado ahorita Izaguirre, estas compras o servicios adquiridos y por ahí otras situaciones también que mencionaba, ¿verdad? Para la fabricación de activos, etcétera, etcétera, las importaciones, debe de estar vinculado con la actividad del contribuyente. Entonces, licenciada María Joaquina, ¿a qué se refiere esta parte de la ley en que menciona que sea vinculante con la actividad? Ok, sí, licenciado Juan Carlos Gómez. Hemos comentado cómo se origina el crédito fiscal y también
compartido que la ley en el régimen general del IVA da el derecho al contribuyente de utilizar este crédito para efectos de determinar el impuesto que corresponda pagar. Pero esto es hablando en términos generales. El contribuyente, al momento de utilizar su crédito fiscal, debe observar ciertos aspectos, condiciones que la ley establece como limitantes en la compensación de este crédito fiscal, como lo es la verificación de la procedencia del mismo. Y de conformidad con la ley, procede el derecho al crédito fiscal para su compensación por la adquisición de bienes, la utilización de servicios, la importación de bienes que se vinculen. Voy a recalcar, dice que se vinculen con la actividad económica, es decir, que tenga relación directa con la actividad que desarrolla el contribuyente, o sea, la actividad que le produce los ingresos. En otras palabras, también podemos decir que se puede utilizar el crédito fiscal, o sea, el IVA, que se paga en todas las compras, en las importaciones de bienes o en la adquisición de servicios que sean necesarios para producir, transformar, comercializar, entre otros, transportar o distribuir bienes para la venta o bien sea la prestación de servicios. Acá es importante recalcar que el detalle está en que se debe identificar qué operaciones generan el crédito fiscal que pueda ser utilizado en la declaración para poder compensarlo contra el débito fiscal originado, ese débito fiscal originado en las facturas que se emitan, ¿verdad? Y para establecer qué bienes o servicios se consideran vinculados o relacionados directamente con el proceso de producción o de comercialización de bienes, la SAT, de conformidad con la ley, aplica los criterios que en esta misma ley indica, y como lo es para determinar esa procedencia, que los bienes o servicios formen parte de los productos o de las actividades necesarias para su comercialización, ya sea a nivel local o fuera del país. Estaríamos hablando ahí de exportaciones. Otro criterio que la misma ley indica es que los bienes o servicios se incorporen al servicio o a las actividades necesarias para la prestación de los mismos. Una vez que el contribuyente establece este aspecto, pues se facilita la clasificación de qué facturas u operaciones son las que le están generando crédito fiscal que puede compensarlo contra sus débitos fiscales. Únicamente, licenciado. Muy bien, sí, bastante clara la respuesta, porque debemos de tener eso en cuenta, ¿verdad? El crédito fiscal, por llamarle de alguna forma, es el IVA pagado en mis compras, en mis servicios, pero que esas compras y servicios estén vinculados con mi actividad, que me ayuden a mí a desarrollar, a poder cumplir el giro de mi negocio, ¿verdad? Esa es prácticamente una de las denominaciones que se le puede dar a este crédito fiscal. Ahora bien, ¿qué hago con este crédito fiscal? Porque la ley nos permite aprovecharlo, ¿verdad? Irlo compensando en las declaraciones mensuales para los contribuyentes. Pero también me gustaría que nos pudiera comentar de una vez, licenciada María Joaquina, cómo se procede con el crédito fiscal cuando no hay posibilidad de compensarlo. Sabemos que hay operaciones de ciertas personas que tienen actividades de exportación o que en algún momento tienen ventas con personas exentas que no cancelan el IVA, ¿verdad? Por lo mismo que están exentas. Entonces, ellos, ¿cómo hacen? O mejor dicho, ¿qué hacen con ese crédito fiscal? Por favor, licenciada. Ok, licenciado, para efectos de esto voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles, ¿verdad? Porque sabemos que la ley le da al contribuyente ese beneficio de compensar ese crédito fiscal. Okay, entonces, como les comentaba,
la ley le permite al contribuyente el compensar ese crédito fiscal contra sus débitos fiscales. Y encontramos que hay situaciones importantes que se deben de tener en consideración sobre el origen de estas operaciones, ¿verdad? Y la ley es muy clara en indicar cómo debe de ser el procedimiento cuando hablamos, por ejemplo, de operaciones locales. Acá, en este ejemplo, se trata de ilustrar cómo es el comportamiento que se tiene para compensar ese crédito fiscal cuando se trata de operaciones locales. Vamos a centrarnos básicamente en la figura del comprador local. En este escenario es cuando un comprador local le compra a un vendedor local para la reventa de esos bienes, o compra insumos, materia prima, para producir un producto y llegar a tener un producto terminado y ponerlo a la disposición, o sea, de los consumidores. En este ejemplo vemos que el vendedor local, al momento de venderle, le va a emitir la factura y le va a cargar el 12%, lo que llamamos el IVA por pagar o el débito fiscal. El comprador local está comprando todos esos insumos, todos esos bienes para, como repito, para producir un producto terminado o para revender bienes. O está adquiriendo, podríamos ver la imagen, acá dice venta, pero también podríamos, este comprador local, adquirir servicios. Okay. ¿Qué pasa entonces con el comprador local que se va a dedicar a la reventa de esos bienes o a vender un producto terminado? Este comprador, en esas facturas que recibió del vendedor, allí está generando crédito fiscal. Ese IVA que está cargando el vendedor local, para el comprador local se convierte en el crédito fiscal. Al momento de poner a la venta su producto o ofrecer sus servicios, él va a emitir una factura y va a cargar un débito. Pero la operación está siendo local, o sea, dentro del territorio guatemalteco. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Este crédito fiscal que pagó en la compra que realizó el vendedor local, lo va a compensar, como bien habíamos mencionado anteriormente, en su formulario SAT 2237. Va a compensar este crédito contra este débito fiscal generado por sus facturas de venta. Y si fuera el escenario que los créditos fiscales que generó son mayores al débito fiscal que está generando, porque por alguna razón en ese mes, hablemos de un mes en particular, podríamos decir del mes de marzo 2021, este comprador no vendió mucho, o sea, no tuvo ventas mayores, pero sí compró, porque se puede dar el ejemplo o el escenario de que él compra para revender. Entonces, en este mes de marzo, él compró bastante para abastecerse. Acá el escenario va a ser que el crédito fiscal va a ser mayor que el débito. No va a haber impuesto a pagar, va a haber un remanente. ¿Qué pasa con ese remanente? Él va a ir trasladando ese remanente a las siguientes declaraciones o los siguientes periodos impositivos, dice la ley, hasta agotarlo. O sea, acá no vemos que hay una solicitud de devolución, sino que él va a tener que ir trasladando su remanente de crédito fiscal, su saldo de crédito fiscal, hasta agotarlo con futuros débitos fiscales. Ahora bien, esto es en el escenario de una operación local. Pero, ¿qué pasa cuando hay un escenario en operaciones de exportación? Situémonos en el mismo ejemplo. Únicamente que acá ahora vemos que el comprador es un exportador, tiene una actividad de exportación. Entonces, ¿qué ocurre? Este exportador hace compras locales porque posiblemente le salen mucho más baratas que hacer importaciones, ¿verdad? Entonces, consigue que los insumos, la materia prima para su proceso de exportación,
puede obtener ese producto en el mercado local. Pasa la misma situación, el vendedor le emite la factura, le entrega el producto que le está comprando, le carga el 12% y el exportador produce o hace su proceso para obtener su producto que va a exportar. Al momento de exportar, ¿qué va a ocurrir con esa venta o con esa exportación? Él tiene que emitir una factura normal. Pero la diferencia es que no va a cargar el IVA. ¿Por qué? Porque las exportaciones están exentas del impuesto al valor agregado. Vende en el extranjero, entonces no le genera IVA esta venta o esta exportación. Pero él sí generó un crédito fiscal en la factura que el vendedor local le emitió. Tiene un crédito fiscal. ¿Cómo lo va a compensar? Acá es donde entonces la ley le permite a este exportador hacer su solicitud de devolución de crédito fiscal, porque no tiene cómo compensar este crédito fiscal. Entonces, propiamente, si en algún momento este exportador en su declaración en el formulario SAT 2237 queda con un saldo de crédito fiscal, la ley le permite que haga la solicitud de ese crédito. Claro, la ley también hace la aclaración que dice una vez no haya sido compensado ese crédito. Significa que si a él le queda un saldo en su declaración, él puede hacer la solicitud de la devolución de ese crédito fiscal. Hay otro escenario que tenemos que considerar en el crédito fiscal también, y es cuando hay operaciones con personas exentas. Se da la misma situación, la misma figura del comprador o de la persona que realiza reventa de bienes o que presta servicio a entidades exentas. Dentro de estas entidades exentas podemos referirnos a las que indica el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado. Estas personas no van a cargar ni van a pagar el impuesto al valor agregado en las operaciones que realicen. Entonces, ¿cómo va a compensar esta persona que le está vendiendo, este contribuyente que le está vendiendo a personas exentas? Acá vean la diferencia, que él sí va a emitir una factura normal, cargando el 12%, y va a tener el crédito fiscal de los servicios que adquirió de la persona vendedor local o el prestador de servicios local que le cargó el 12%. Él va a tener esa factura, pero acá ¿qué va a pasar? Estas personas, como son personas exentas, no van a pagarle el IVA a esta persona. Le van a pagar la factura, pero sin el valor del impuesto. ¿Qué va a pasar con ese valor del impuesto? Estas personas exentas van a emitirle una constancia de exención por el valor del IVA. ¿Qué va a hacer la persona que le está vendiendo o le está prestando servicio a las personas exentas? Con esta constancia la va a agregar en su declaración, en su formulario SAT 2237, la va a sumar a su crédito fiscal. El formulario tiene una casilla donde le deja al contribuyente colocar el valor del IVA que fue generado por constancias de exención. En este escenario, en algún momento, esta persona que le está vendiendo, le está prestando servicios a personas exentas, su crédito fiscal va a ser mucho mayor que su débito fiscal. Entonces, ahí es donde procede la devolución del crédito fiscal, o sea, la solicitud de esa devolución de crédito fiscal. La ley, para efectos de hacer solicitud de devolución de crédito fiscal, nos da 4 regímenes, que son el régimen general, el régimen optativo, el régimen especial y el régimen especial electrónico. Cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene la forma en que debe de ser solicitado. Solo puedo citar, por ejemplo, el régimen general. La solicitud se puede acumular en periodos trimestrales o semestrales. En los demás regímenes pueden hacerlo en forma mensual. El régimen optativo, por ejemplo, podemos
indicar que este régimen necesita la persona que va a hacer la solicitud de devolución, que previo a hacer su solicitud debe haber sido auditado su crédito fiscal por un auditor externo. Esta persona, este auditor externo, debe de emitir ese dictamen del resultado de la revisión que realizó de este crédito fiscal. Creo que esto es lo que les podemos aportar en relación a su pregunta, licenciado Gómez. Sí, muchas gracias, licenciada María Joaquina Líquez. Es bastante interesante, ¿verdad? Todo este proceso, mostrar los dos escenarios prácticamente, ¿verdad? En los que de una vez se puede ir compensando ese crédito fiscal. Y sí quisiera hacerle una consulta nuevamente, licenciada. Los contribuyentes que se dedican a la compra y venta, por ejemplo, compran, generan crédito fiscal, ¿verdad? Porque esa compra está vinculada con su actividad. Y luego cuando venden, cargan el IVA y eso genera débito. Entonces lo compensan en su declaración mensual. Estas personas que de una vez compensan, ¿pueden solicitar devolución del crédito fiscal? Es decir, pasarse a la otra forma para aprovechar el crédito fiscal, ¿podrá ser? No, en ese caso no, porque la ley es muy clara que la devolución únicamente procede para las personas que se dedican a la actividad de exportación y a las personas que venden o prestan servicio a personas exentas, tal como se explicó. Muy bien, gracias por la aclaración. Sí, es importante mencionarlo porque la ley pues da esa forma específica, ¿verdad? Para poder de una vez compensar, ¿verdad? Y usted lo aclaró muy bien, que las únicas que pueden solicitar la devolución del crédito fiscal son las que realizan actividades de exportación porque no cargan IVA, es decir, no están generando débito. Correcto. Y las operaciones con exentos, ¿verdad? Porque no le Correcto. Cancelan ese IVA que está cargando. Correcto, así es. Muy bien, excelente, gracias. Ahora bien, para que proceda ese crédito fiscal, y ese es tal vez uno de los puntos principales de este tema de hoy, ¿qué documentación, qué respaldo debe de tener el contribuyente? Porque pues obviamente existen los documentos, facturas, pero ¿qué documentos específicamente pueden generar crédito fiscal, licenciado Álvaro? Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, con relación a este planteamiento, pues de acuerdo y de conformidad a lo regulado en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues en primera instancia es importante que dicha documentación a la que se hace referencia para que se pueda respaldar la procedencia de este crédito fiscal, pues se encuentre respaldada por facturas y documentos. En este caso, pues estamos abordando el escenario de que el contribuyente compra y vende a nivel local, ¿verdad? No estamos hablando de relaciones con personas exentas o también en el caso de exportación, sino de operaciones directamente relacionadas a nivel local. Y en este caso, pues específicamente que esas facturas se encuentren respaldadas, esas adquisiciones de servicios estén debidamente respaldadas también por facturas especiales, notas de débito o de crédito debidamente autorizadas. Al respecto, pues es importante considerar los requisitos establecidos en el artículo 29 del reglamento de la ley del IVA, porque ahí está una serie de requisitos que deben de tener las facturas y fundamentalmente es que estén vigentes, ya que recordemos que las facturas en papel pues tienen una vigencia de 6 meses, sin embargo también hay facturas electrónicas las cuales no tienen esa particularidad y esa también a lo que se refiere también este artículo 29. También es importante indicar que las compras, adquisiciones que puedan generar crédito fiscal podrían estar respaldadas con recibos de pago correspondientes a importaciones. Y es importante también indicar de que si el contribuyente se dedica a la importación de vehículos, por ejemplo, ese crédito fiscal incurrido en la nacionalización de esos vehículos podría compensarlo también. Y es importante indicar que el formulario SAT 2237 contiene casillas específicamente para consignar esos datos. También es importante, Juan Carlos, indicar lo que también establece la literal B de este artículo 18, en donde se hace referencia a otro aspecto obligatorio, y es que los documentos objeto de la determinación de este crédito fiscal
sean emitidos a nombre del contribuyente y tengan el número de identificación tributaria correspondiente. En lo relacionado al nombre del contribuyente en las facturas, es importante también observar lo indicado en el artículo 30 del reglamento de la ley del IVA, el cual establece en el numeral 8 que debe indicar el nombre completo del contribuyente. En este caso del adquiriente, si se trata de una persona individual, y en el caso de ser una persona jurídica, debe estar incluido ese nombre, el nombre de la razón social o denominación social. Es importante tener en cuenta este aspecto para que pueda darse la procedencia de ese crédito fiscal. De esa manera, pues tendrían que estar respaldados los documentos a los que se hace referencia para que exista esta procedencia, Juan Carlos. Gracias, Álvaro. Aquí con esta respuesta, pues también podemos ampliar un poquito en relación a que no solo las facturas, ¿verdad, Álvaro? Son las que pueden respaldar, sino que también para las importaciones, ¿verdad? De las declaraciones aduaneras. En el caso de la compra de vehículos, mencionabas los recibos de pago, ¿verdad? Recordemos que cuando uno compra un vehículo nuevo, pues se paga una tarifa del 12%, ¿verdad? Esto va a depender también del modelo, porque la ley del IVA tiene ciertas tarifas. En el caso de un vehículo usado, también está generando IVA, pero hay tarifas específicas, ¿verdad? Dependiendo del modelo, puede aplicar un IVA de 1,000 quetzales, de 500, si son motocicletas, 300 o 200 quetzales. Y de esa forma, ese IVA pagado, si esa compra es vinculante con su actividad, pues también le va a generar. Entonces, no solo las facturas, sino que también las declaraciones aduaneras y los formularios de pago en el caso de vehículos, ¿verdad? Entonces, muy importante conocer esto. Ahora bien, de acuerdo a esta documentación que debe de tener el contribuyente, ¿qué requisitos o qué características deben de tener esos documentos? Porque puedo venir yo, por ejemplo, y decir, bueno, mire, aquí tengo una factura, pero tal vez esa factura corresponde a otra compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de contener ese documento propiamente? Y estamos hablando en relación a lo que pide el artículo 18, ¿verdad? De la ley del IVA. Entonces, debe de tener ciertas características. ¿Cuáles son esas, licenciada María Joaquina? Les decía que es importante que para efectos de verificar si la operación corresponde que se le haga reconocimiento de crédito fiscal, la administración tributaria va a ir y específicamente va a verificar el contenido de los documentos. En este caso, lo que la ley específicamente indica es que el documento, o sea, la factura, en este caso podríamos ejemplificar, indique en forma detallada el concepto por el cual está siendo emitida. Si es por venta de bienes, ¿cuántas unidades? Los valores correspondientes a esas unidades, o sea, a los bienes. Si es por prestación de servicios, debe ser concreto, indicando cuál fue el servicio que se prestó, que se recibió, el monto que se pagó por ese servicio. Podríamos citar algunos ejemplos que en algunos casos las facturas únicamente dicen por servicios prestados, por compra realizada, por consumos. Esto impide que cuando la administración tributaria esté haciendo la revisión del crédito fiscal, identifique si esa operación o esa transacción tiene vinculación, tiene relación directa con la actividad económica. Eso es algo muy importante y que frecuentemente es una inconsistencia que se encuentra al momento de hacer revisiones, licenciado Juan Carlos. Gracias, María Joaquina. Aquí me surge también una cuestión que tal vez es importante mencionar. Si yo tengo una factura que diga por consumo, ¿verdad? Normalmente a veces las facturas las hacen rapidito y le dice, bueno, siguiente, ¿verdad? Y pasa a la siguiente persona por consumo, por su compra. Esas entendería yo que de acuerdo a lo que usted mencionó, no podrían reclamarse crédito fiscal. No, porque
al tener el concepto de por consumo, o sea, ¿cuál fue el consumo? Por ejemplo, si dice servicios recibidos, algunas facturas dicen así, servicios recibidos, entonces eso, como repito, no le permite a la administración tributaria identificar la naturaleza, el origen de esa transacción. Imagínense, puede alguien venir y poner por consumo, y posiblemente el consumo fue si fuera un restaurante, por ejemplo, y el consumo fue por un consumo, por una cena familiar, un desayuno familiar, o amigos, etcétera. La prestación de servicio podría ser por la prestación de un servicio personal, por ejemplo, y eso no está relacionado a la actividad específica de la empresa o del contribuyente, y por tal situación la administración tributaria rechazaría o solicitaría en algún momento que el contribuyente establezca o demuestre con documentación alterna posiblemente la naturaleza de esa operación. Muy bien, gracias. Sí, la ley creo que es, por eso lo mencionaba, es importante porque la ley indica de que esté detallado, ¿verdad? Con ese fin que usted menciona. Correcto. Entonces es lo adecuado y lo correcto, ¿verdad? Que esté debidamente identificada esa compra, ¿verdad? En cantidad, en hasta colores, marca, detalles, ¿verdad? Todo lo que pueda ayudar para identificar claramente que esté vinculado con la actividad del contribuyente. Ahora bien, ¿qué otros aspectos se deben de cumplir, ¿verdad? Por parte de los contribuyentes que van a aprovechar este crédito fiscal? Adicionalmente a los documentos, pues ya los vimos, ¿verdad? Ahora, ¿hay algo más que deba de cumplir, licenciada? Bueno, sí. Recordemos que una de las obligaciones formales que conlleva o que se debe cumplir en el régimen general del IVA es la habilitación de libros, y eso se indicó al inicio, ¿verdad? Y uno de esos libros es el de compras. Y es que cuando hablamos del crédito fiscal, aquí es donde se consolida también esta obligación formal de llevar ese libro de compras al día, debidamente anotadas todas las facturas que nos generen ese crédito, porque uno de los requisitos que establece la ley es que las facturas que soportan o respaldan el crédito fiscal se encuentren registradas en el libro de compras, haciendo énfasis, ¿verdad?, que esto la ley lo indica en varios artículos, y uno de ellos es el artículo 37, en donde nos indica que estos libros deben de mantenerse al día, que deben de estar registradas las operaciones de facturas de compras, de servicios recibidos. Y también el artículo 38 del reglamento de la ley del IVA nos hace la citación que las compras y adquisición de servicios deben de registrarse en orden cronológico y en forma separada. Esto, créanme, que realmente ayuda y facilita la revisión por parte de la administración tributaria, y claro que como consecuencia las compras y servicios adquiridos y destinados a la actividad de exportación deben de registrarse en una columna separada dentro del libro de compras. Igual, si se tienen operaciones con entidades exentas, estas deben de quedar registradas. Esto, como les decía, para facilitar esta revisión. Otro aspecto que la misma ley cita es que el saldo del crédito fiscal, si es que se da ese escenario, si se da ese caso que el contribuyente tiene saldo de crédito fiscal, este saldo debe de estar registrado en la contabilidad del contribuyente en una cuenta, y de acuerdo a la nomenclatura contable que maneja el contribuyente, debe de registrarlo en una cuenta por cobrar a favor del contribuyente. O sea que en cualquier momento el contribuyente va a seguir compensando ese saldo, debe de ir rebajando ese saldo del crédito fiscal. Y esto, como les decía, para poder facilitar la devolución del crédito fiscal, también deben de separar sus operaciones cuando el crédito fiscal se origina de la actividad de exportaciones o de entidades con entidades exentas.
Y el saldo de esta cuenta es importante, que debe de ser igual al valor registrado en el libro de compras, o sea, deben de coincidir esos valores, debe de ser igual al valor reportado en las declaraciones, o sea, porque llevando un orden lógico, ¿verdad? Primero va a registrar las facturas en el libro de compras y en forma simultánea hace sus registros contables, sus operaciones contables, y luego eso va a ser la base para completar sus declaraciones fiscales. Importante, solo quiero agregar algo más, es que de existir diferencia entre los registros contables, entre los libros, el contribuyente debe de elaborar una conciliación. Esta conciliación le va a servir para reflejar en qué consisten las diferencias, y al momento de una revisión, pues ahí tiene a qué se refiere o a qué se debe la diferencia que exista tanto en los registros como en la declaración mensual del impuesto al valor agregado. Muy bien, gracias. Por eso creo que es importante llevar los libros, ¿verdad? Tenerlos habilitados, llevarlos al día, ¿verdad? Para poder respaldar y consignar ahí toda esta información respecto al crédito fiscal. Ahora bien, también quiero pasar a otro punto. Hay algunas adquisiciones, compras o servicios que no generan crédito fiscal. ¿Cuáles podrían ser esas, licenciada María Joaquina? Ok, sí. Es común que nosotros tengamos la idea de que si se está desarrollando una actividad que genera ingresos y que se está facturando por concepto de venta de bienes o prestación de servicios, tenemos esa idea de que todas las compras o consumos o adquisición de servicios que realicemos, ya sea que lo hagamos como persona individual o como una empresa, una sociedad, pues el IVA pagado en esas compras lo podemos aprovechar en nuestra declaración, ¿verdad? Del impuesto, podemos compensarnos todo ese IVA que pagamos, pero realmente aquí es donde hay un poco de confusión y es donde se encuentran algunas inconsistencias, porque la SAT ha detectado que, como le decía, las personas, los contribuyentes tratan de aprovechar todo el IVA que se paga en las compras, y la ley es muy clara en indicar que permite al contribuyente que aproveche el crédito fiscal siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones legales que en esta misma ley se establecen, ¿verdad? Y entre las operaciones que de conformidad con la ley se consideran no son necesarias o que no tienen relación directa con la actividad económica de un contribuyente, dentro de estas podemos mencionar la compra de bienes o adquisición de servicios destinados al uso o consumo particular del contribuyente, o si es una empresa, consumo de socios, de directores, administradores o empleados, o incluso en algunas situaciones se ha detectado que pertenecen a la familia, o sea, corresponden a la familia o a terceras personas. Por ejemplo, se compra un vehículo y el vehículo no es para el uso de la empresa, sino que para el uso del hijo del dueño o para la esposa. Y otro aspecto que es importante mencionar es que para los contribuyentes que manejan, que derivado de la actividad que realizan, pues tienen inventarios, manejan inventarios, ¿verdad? Tienen un stock de inventarios. Muchas situaciones o inconsistencias que se han determinado es que retiran bienes de ese inventario para su uso o consumo personal, o como decía, para consumo de la familia, de los socios. Por ejemplo, tienen una fiesta y hacen un retiro de bebidas, esas bebidas espirituosas que dice el licenciado Gómez, o refrescos, ¿verdad? O puede ser cereales, leches para el desayuno, etcétera. Y esto realmente es un consumo, es un retiro, por lo cual debe de dársele el manejo de emitir una factura. Pero estas operaciones deben de facturarse y dice la ley que no pueden ser menor al costo de adquisición. Y esta factura únicamente les va a generar un débito fiscal. No pueden aprovechar ese crédito fiscal de esa factura que están emitiendo por estos conceptos. Únicamente, licenciado. Gracias, licenciada.
Sí, es bastante importante porque normalmente las personas que tienen pues sus actividades, sus negocios, ¿verdad? Retiran de los mismos esos bienes, ¿verdad? Y para consumo propio, ¿verdad? Ese retiro que la ley del IVA lo considera como hecho generador, pero que no genera crédito fiscal. Eso lo aclara también en el reglamento, ¿verdad? Que es lo que mencionaba la licenciada. Y como bien dice, ¿verdad? Ahí puede darse la situación en donde algún dueño o socio, ¿verdad? O cualquier otra persona dice, bueno, miren, ahorita vamos supongamos que es un restaurante, bueno, tráiganse una caja, ¿verdad? De esas bebidas amargas y feas, ¿verdad? Aquí la vamos a consumir, vamos a comer ciertos alimentos, entonces están retirando, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso porque no genera crédito fiscal. También hay otros gastos, y aquí quisiera consultarle a Álvaro, ¿qué otros gastos no generan crédito fiscal? Sí, al respecto, Juan Carlos, es importante seguir manifestando los gastos que no generan ese crédito fiscal, los cuales están regulados en el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, específicamente en el artículo 22. Y siguiendo con estos gastos que no son procedentes de acuerdo a la determinación de ese crédito fiscal, nos vamos a referir también a la adquisición de bienes de capital o activos fijos que en la realidad no van a ser destinados a las actividades de la entidad objeto de esta determinación de crédito fiscal. Como ejemplo, podríamos indicar la compra de maquinaria, también de herramientas, podría ser computadoras o bien otro equipo, pero que en la realidad no están destinados a la actividad económica del contribuyente. Como mencionaba la licenciada Alíquez anteriormente, bien podría adquirirse alguna computadora para el hijo del propietario de esta empresa, también algunas herramientas que no tienen una vinculación directa. Hagamos un ejemplo de una fábrica de muebles, que podría adquirirse alguna maquinaria que no es necesariamente relacionada a la fabricación de esos muebles, sino que podría ser para la producción de algún otro producto y como bien mencionaba la licenciada, se podría pretender querer aprovechar ese crédito fiscal sin que esto sea procedente. Es decir, que no se relaciona con la finalidad de producir, de transformar, de comercializar, transportar o distribuir bienes para la venta o la prestación de servicios específicamente. A pesar de que esto no es procedente, también como mencionaba la licenciada, se ha detectado que es una práctica recurrente, lo cual es importante indicar que es objeto de reparo y ajuste por parte de la administración tributaria. En seguimiento, pues también podemos indicar que tampoco genera derecho a crédito fiscal la compra de combustibles y lubricantes, así como seguros para vehículos nuevos o usados que no tengan precisamente esa relación con actividad del contribuyente. También se mencionaba que se podría adquirir un vehículo que va a ser para uso familiar del dueño, en este caso de la entidad, que va a ser también algún apartamento, podría darse en algún momento que se pudiera comprar, hablando de los bienes de capital, que no va a ser destinado para esta empresa. Es importante que se tenga un estricto control interno a efecto de demostrar fehacientemente que las operaciones reportadas en la generación de ese crédito fiscal fueron realizadas dentro del giro de la entidad en particular. Esto creo que es en complemento a lo que podríamos indicar de esos gastos que no generan crédito fiscal. Gracias, Álvaro. ¿Y qué pasa con las facturas? Bueno, eso yo creo que está un poquito claro, pero las facturas de pequeño contribuyente, porque ellos tienen una frase en donde dice no genera derecho a crédito fiscal. ¿Hay algún escenario donde se pueda aprovechar algo en relación al crédito, Álvaro? Sí, también es importante, Juan Carlos, podernos referir a ese aspecto, porque no podemos dejar de lado el caso de las compras cuyos comprobantes no generan crédito fiscal. Y precisamente se trata de la inclusión de compras de bienes y adquisición de servicios a personas individuales o jurídicas inscritas en este régimen de pequeño contribuyente que bien mencionábamos, de que no tiene el tipo impositivo del 12%. En virtud de que dichas operaciones no generan derecho a crédito fiscal, como bien indican las facturas al pie de la descripción precisamente.
derivado de que el régimen de pequeño contribuyente es un régimen de tributación simplificado, con un tipo impositivo diferente, ya lo mencionábamos, al del régimen general del IVA, que es del 12%, el cual es el único que contempla la posibilidad de la generación del crédito fiscal, precisamente este último, el régimen general del IVA. Así que en ese caso, pues las facturas de los pequeños contribuyentes pues no serían procedentes. Es importante también indicar que en la actualidad existen muchos proveedores de bienes y servicios que están afiliados a ese régimen, por lo que es importante que el contribuyente separe bien estas facturas en la determinación del crédito fiscal, siendo también imprescindible manifestar en esta ocasión que el formulario SAT 2237, al cual nos hemos referido constantemente en este foro, pues cuenta con una casilla para consignar esas compras que no generan ese derecho a crédito fiscal. Muy bien, gracias Álvaro. También me gustaría que nos comentaras tal vez algún par de ejemplos ahí de qué compras o qué productos necesito, ¿verdad? De acuerdo a cierta actividad, tal vez sí me generan crédito fiscal, considerando de que si yo me dedico, por ejemplo, a venta de ropa, ¿qué puedo aprovechar como crédito fiscal? Si yo me dedico a un restaurante, por ejemplo, ¿qué puedo considerar como para que tengamos un panorama un poquito más amplio? Por favor, Álvaro, tal vez brevemente, porque ya estamos un poquito contra el tiempo. Gracias. Así es, Juan Carlos. Bueno, al respecto, pues tengo preparada una diapositiva que podríamos utilizar para ejemplificar precisamente esta situación. En ese caso, pues vamos a compartir un caso de la determinación de débito y de crédito fiscal. En este caso, pues vamos a tomar como ejemplo el caso de una fábrica que se dedica a construir muebles y para el efecto necesita adquirir materias primas tales como madera, pintura, tornillos, pegamentos, así como una serie de insumos sin los cuales no sería posible realizar esta combinación de los factores de producción. Recordemos que dentro de la generación de este crédito fiscal pues se manifiesta una cadena traslativa del impuesto al valor agregado dentro de cada actividad productiva. Es decir, que el proveedor que vende estas materias primas pues también es contribuyente y en consecuencia pues también es susceptible de generar este crédito fiscal al cual nos hemos referido. Pero entrando en materia, por ejemplo, este contribuyente, que es una fábrica de muebles, adquiere esa materia prima, la cual se vincula directamente con la actividad de esta fábrica de muebles, y al momento de realizar dichas compras, se asegura de que cumplan con los requisitos que observamos anteriormente y que estos requisitos sean registrados en el libro de compras correspondiente. Supongamos que vendió en concepto de muebles el monto de 100,000 quetzales. Este monto evidentemente incluye el impuesto al valor agregado, el cual se denomina débito fiscal en el caso de las ventas, y para obtener este impuesto es necesario dividir el total de estos 100,000 quetzales entre 1.12 para extraer el IVA, y de esa cuenta tenemos como base imponible 89,285.71, y luego se multiplica por el tipo impositivo o porcentaje de impuesto que tiene contemplado este impuesto al valor agregado del 12%, y tenemos como impuesto estos 10,714.29. Sin embargo, también este contribuyente realizó compras de materia prima de las cuales mencionábamos anteriormente y fueron por un total de 70,000 quetzales, que también tiene el IVA incluido. Para este caso se le denominará crédito fiscal, lo que estamos platicando en esta oportunidad. De igual manera, hay que extraer el IVA de esa base imponible para determinar el impuesto, y en este caso pues serían 62,500 de base imponible, la cual multiplicada por el tipo impositivo del 12%, pues nos da el resultado de 7,500 quetzales. En este caso es muy importante indicarle que teníamos de débito fiscal el monto de 10,714.29 y le restamos precisamente estos 7,500 que se generaron de crédito fiscal y nos da un impuesto a pagar de 3,214.29. Este es un impuesto que, como vemos, tenía que pagar 10,714, pero aprovechó ese crédito fiscal
en virtud de que las compras que realizó pues cumplían con los requisitos para poder aplicar, y tiene que pagar únicamente el monto de 3.214 derivado de esa compensación. Pero también vamos a ver un ejemplo brevemente de un caso que se pueda dar a la inversa, en el caso de que el débito fiscal sea menor al crédito fiscal, que este escenario pues también podría darse en determinado momento. Y este ejemplo que vamos a indicar es el caso de un restaurante que para su funcionamiento adquiere alimentos sin preparar a efecto de transformarlos y ofrecerlos al público en diferentes menús. Al final del periodo mensual, el total de venta que ha facturado por concepto de alimentos y otros servicios ofrecidos dentro del giro habitual de este negocio fue de 25,000 quetzales. De igual manera, pues hay que extraer el IVA para determinar la base imponible y determinar el impuesto de 2.678.57, que sería el IVA que tendría que pagar por esos 25,000 quetzales que facturó, pero también realizó compras, en este caso compras por el monto de 40,000 quetzales, porque adquirió alimentos, materia prima y mobiliario, el cual es indispensable para el funcionamiento de dicho restaurante. Este monto pues es de 40,000 quetzales y la base imponible es de 35,714.29 y nos da un IVA, en este caso por cobrar, o IVA de crédito fiscal, por 4.285.71. Y aquí vemos este detalle muy interesante, que se tenía que pagar al fisco, a la administración tributaria, el monto de 2.678.57. Sin embargo, tiene un crédito fiscal por 4.285.71 y esto le da un remanente de crédito fiscal, el cual podrá aprovechar en el siguiente mes o hasta agotarlo completamente, como bien se indicó en las alocuciones anteriores, tal como lo establece la ley. En este caso, pues el artículo 19 determina este débito fiscal menor al crédito fiscal. De esta manera, pues quise ejemplificar de una forma gráfica cómo se podía manejar la generación de este crédito fiscal, Juan Carlos. Gracias, Álvaro. Ahora bien, vamos a considerar otro aspecto importante, que recordemos que la administración tributaria pues es la facultada para poder también fiscalizar, hacer esas verificaciones, ajustes correspondientes en cuanto a las operaciones de los contribuyentes, ¿verdad? Todo relacionado siempre a la materia tributaria. Entonces, no todas las solicitudes de devolución de crédito fiscal pues son aprobadas, ¿verdad? Por ahí se detecta algo, y en alguna revisión pues también se hacen ajustes a los contribuyentes que no pueden demostrar tal vez con la documentación, ¿verdad? O les falta algún requisito, de acuerdo a la ley pues no procede esa compensación en sus declaraciones. ¿Qué nos puede mencionar sobre esto, licenciada María Joaquina? Sí, una de las facultades, en relación a su pregunta, le puedo comentar que una de las facultades de la administración tributaria es hacer las verificaciones al crédito fiscal. Esto con el objeto de, valga la redundancia, de verificar que ese crédito sea legítimo, ¿verdad? Y le podemos comentar a los participantes que las inconsistencias que se han establecido en estas verificaciones, podemos mencionar que no está bancarizado ese crédito, es decir, el contribuyente no puede demostrar el pago a los proveedores. Recordemos que a partir de 30,000 para efectos tributarios se debe de bancarizar ese pago, y el contribuyente si no demuestra esta bancarización, ese crédito fiscal no puede ser aceptado. Otro es un crédito fiscal no procedente. ¿Cuándo es un crédito fiscal no procedente? Bueno, cuando, por ejemplo, no tiene relación con la actividad del contribuyente, no tiene vinculación directa, o posiblemente este crédito fiscal sí tenga vinculación, pero resulta que el contribuyente no lo registró dentro del plazo que la ley indica, o sea, fuera de los 2 meses. No documentado. Este crédito fiscal no cuenta con el respaldo, con las facturas, con los documentos de acuerdo a la naturaleza de la operación.
quiero comentarles que estos son algunas de las inconsistencias que se detectan. Estas 3 inconsistencias, al momento de ser detectadas, que es lo que procede a realizar la administración tributaria, procede a realizar un ajuste. El ajuste va a ir encaminado a que el contribuyente debe de pagar el impuesto que dejó de pagar al momento de compensarse este crédito fiscal. Ahora bien, hay otras inconsistencias que podemos mencionar. Dentro de esas otras inconsistencias, quiero mencionarle estas 3. Documentación falsa. ¿Cuándo es que pasa esto de la documentación falsa? Bueno, realizaron o están presentando una factura falsa, una factura hecha, una factura, algunos dicen clonada, algunos dicen en el chapín, como dicen, una factura chafa, ¿verdad? Una factura que no es una factura que no tiene legalidad, no tiene certeza jurídica esta factura. Pero también encontramos empresas de cartón. ¿Cuándo es que se da estas empresas de cartón? Bueno, es una empresa que, legalmente está constituida como una empresa, o sea, cumplió con todos los requisitos, pero a la hora de hacer la verificación se encuentra que la empresa no tiene la capacidad instalada como para prestar los servicios o como para vender los bienes que el contribuyente está documentando como crédito fiscal. Estas empresas es muy común que son creadas con el afán de crear proveedores o crear crédito fiscal inexistente. Otro aspecto es simulación de proveedores. Cuando se da este aspecto o esta situación, cuando se crean proveedores, por ejemplo, que puedan tener un NIT que es real, que existe dentro de la administración tributaria, dentro del RTU existe, pero al momento que la administración tributaria hace las verificaciones, resulta que el propietario del NIT ni siquiera sabía de la existencia de que tenía un establecimiento inscrito ante la administración tributaria. O sea, le robaron la información y lo que hicieron fue crear un establecimiento con esta persona y crear facturas, y las facturas son legales, las facturas cuentan con una resolución, entonces son facturas legales, pero a la hora de verificar, la persona responsable, propietaria del NIT, no tiene ninguna relación. Aquí es bien importante, quiero solo hacer énfasis en que ahora con el RTU digital, con la inscripción por primera vez de un contribuyente, ahora se requiere que tenga la toma de fotografía, que se haga la toma de huellas dactilares, y esto en qué va a ayudar a evitar este tipo de inconsistencias. ¿Por qué? Porque va a existir la foto y la huella de la persona en el registro del NIT, con lo cual es muy difícil que venga alguien y haga mal uso del NIT. Quiero únicamente para terminar, licenciado, esta respuesta es que la administración tributaria, para poder proceder a aceptar la compensación del crédito fiscal o la solicitud de la devolución, es necesario que de conformidad con la ley haga la revisión correspondiente, la verificación correspondiente de que este crédito, de la procedencia de este crédito fiscal, realmente esté de conformidad con lo que indica la ley. Y algo para dejarles a los participantes es que por favor recordemos que cuando reportamos crédito fiscal, nosotros tenemos una factura de compra que nos está generando crédito fiscal, pero en alguna parte del país hay una factura, hay otro contribuyente que tiene una factura que le generó débito fiscal. La administración tributaria tiene la facultad de hacer verificaciones de extremos, le llaman, para poder verificar la legitimidad de este crédito fiscal. Y con esto entonces tenemos que, es como que se cierra el ciclo, ¿verdad? Porque hay una factura de venta y por otro lado está la factura de compra. Únicamente, licenciado, para responder su pregunta. Gracias, licenciada. Ahí estamos bastante claros en las situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Y que de hecho, pues, muchos de los contribuyentes de los muchachos ahí, pues, a veces se quieren alistar un poquito más, pero
pues para eso también la Administración Tributaria debe de estar pendiente en esa verificación, ese control, ¿verdad? Para que no sucedan este tipo de situaciones. Muy bien, y ya para finalizar, pues solamente quiero consultarle al licenciado Álvaro, ¿cuánto plazo tiene un contribuyente para reportar el crédito fiscal en su declaración mensual? Gracias, Juan Carlos. Es importante indicar que esta pregunta pues es muy importante en cuanto al plazo que tiene el contribuyente para reportar este crédito fiscal. Y al respecto, pues nos vamos a referir de conformidad con el artículo 20 de la ley del IVA. Indica que este crédito fiscal debe reportarse en el mismo mes que se está liquidando por medio de la declaración mensual y el pago del impuesto. Pero también podría darse el caso en que por cualquier circunstancia no se reporte oportunamente en el mes que corresponde, quizá porque aún hay facturas pendientes de recibir por parte de los proveedores, que se solicitó algún cambio justo al cierre del periodo mensual, o está pendiente de liquidarse algún anticipo. Estas situaciones pues podrían darse. Sin embargo, ese crédito fiscal puede reportarse como máximo en los 2 meses inmediatos siguientes al periodo que se está liquidando. A manera de ejemplo, el periodo mensual que corresponde liquidar en el mes que estamos actualmente, pues es el correspondiente al mes de marzo de 2021. En ese sentido, pues este contribuyente tendría para reportar ese crédito fiscal la declaración del mes de abril y la del mes de mayo únicamente. Es importante tomar nota de ese aspecto, ya que de no realizarse en dicho plazo, como consecuencia, pues ya no será procedente la compensación o devolución según corresponda. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Y pues ya con esto vamos a ir finalizando. Yo les agradezco a los dos invitados de hoy, ¿verdad? La licenciada María Joaquina Líquez y Álvaro Izaguirre, por los aportes que nos han dado, por el tema, ¿verdad?, tan interesante, y que a veces es necesario poder orientar a todos los participantes para que tengan claras estas disposiciones legales.